invitarles, estimados hermanos, a que podamos tener de inmediato un momento de oración, ¿ya? Inclinen su rostro junto conmigo. Señor, en esta hora nosotros queremos pedirte que tú nos asistas en este tiempo en el que vamos a reflexionar en tu palabra. Necesitamos mucho, Señor, de tu ayuda. Reconocemos nuestras limitaciones. Hay muchas cosas que no podemos entender. Hay otras que quizás el predicador no sabe explicar bien. Y por eso yo te pido que tú nos ayudes. Tú conoces a tu pueblo, Señor. Tú eres el pastor de tu pueblo. Sabes los pastos y aguas que ellos necesitan comer y beber. Y confiamos en eso. Confiamos, Señor, en que tú nos dirigirás, Señor, hacia aquellas ideas, pensamientos a los que en esta hora queremos trabajar y reflexionar en nuestro corazón. Yo te pido, Padre Santo, tu asistencia. Pido que el Espíritu Santo nos ilumine al considerar tu palabra y que este tiempo pueda ser un momento en el que pueda ser de mucha bendición para nosotros. Señor, entregamos este tiempo de reflexión a tu nombre. Amén. Nosotros estamos estudiando una serie, ¿cierto? Pastor a olor a oveja. Esa ha sido nuestra serie porque nuestro deseo es pastorear. Hoy yo tengo una noticia también para ustedes, además de todas las que ya les he comentado. En la mañana nos reunimos con los presbíteros, con los oficiales, y hemos conversado acerca de ustedes, de las familias. Y como oficiales nosotros tenemos el deseo, sentimos la responsabilidad de pastorear a la iglesia. No queremos que iglesias, hermanos, se sientan solos, abandonados. Y por esa razón es que como pastor, no soy capaz de poder trabajar codo a codo con cada uno de ustedes. Los oficiales que ustedes han escogido han elegido familias para pastorear. Nosotros durante esta semana o la otra vamos a estar comentándoles a cada una de las familias aquí presentes y las que no están presentes qué presbítero y diácono va a acercarse a ustedes, va a pastorearlos y va a alimentarlos, a conocerlos, a dirigirlos, a protegerlos. Y bajo ese parámetro es que nosotros hemos estado estudiando esta serie. Porque queremos que la iglesia sea una iglesia que no considere este lugar como si fuera un club, como si fuéramos simplemente amigos, como si fuéramos personas que, no sé por qué razón nos hemos reunido acá. No, somos un rebaño donde nuestro pastor es Cristo, nuestro Salvador. Y Él ha levantado pastores humanos en medio de nosotros para pastorear al rebaño. Y ese es nuestro deseo y anhelo. Y hasta ahora nosotros hemos hablado de conocer, hemos hablado de alimentar. Esos han sido como los conceptos claves. Pero hoy quiero yo comentarles un poco acerca de esta idea de dirigir, de guiar. Donde entendemos que dirigir y guiar no es algo que simplemente se hace a través de palabras, este discurso que otorga tal vez alguna instrucción, sino involucra también pasar tiempo con las personas, escuchar y también modelar el Evangelio. Hay muchas personas que no entienden cómo aplicar el Evangelio a su vida. Y responsabilidad mía y de los oficiales y de los líderes es hacer aquello, modelar evangelio, aterrizar las verdades bíblicas, aplicarla a nuestra vida y de esa forma todos nosotros crecer a la estatura mía, no, a la estatura de Jesucristo. Esa es nuestra intención. Y por eso que mi propuesta para hoy día, a partir de este pasaje de 1 Timoteo 3, es que un pastor con olor a oveja o un pastoreo con olor a oveja involucra dirigir a las ovejas con la autoridad de Cristo, imitando a Cristo. ¿Para qué? Para que las ovejas, al imitar a los pastores, a los presbíteros, a los oficiales,
imiten a Jesús y obedezcan a Jesús. Nosotros tenemos autoridad como presbíteros y pastores, pero esta autoridad es derivada, no es nuestra. Nosotros no somos los patrones o jefes. Nosotros, igual que ustedes, somos ovejas que nos sometemos a nuestro Señor cumpliendo nuestra responsabilidad y llevando a cabo este pastoreo. Ahora, yo no sé si a ti te cuesta ser guiado. La semana pasada nosotros hablamos del Salmo 23 y hablábamos de que Dios es nuestro pastor y Él es quien nos guía. Yo no sé si a veces tú tienes problemas con ser guiado. En lugar de ser oveja, quizás piensas a veces que tú eres un pastor. No sé si te cuesta seguir lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice para tu vida. Si esto te cuesta, me imagino que obviamente también te traerá problemas el seguir el consejo de un pastor anciano, de un presbítero, de un diácono. No sé si es una complicación para ti. Vivimos en un mundo muy individualista, donde la autoridad ha perdido peso, donde el seguir a alguien ya no es una opción. Cada uno cree ser su propio dueño, guía, etc. Por eso te planteo estas preguntas. ¿Qué tanto te cuesta ser guiado por Dios a través de su palabra, a través de los presbíteros que ustedes mismos han elegido para que los lideren y los dirijan? ¿Cuál es tu problema con autoridad? Me parece que hoy día ese concepto es casi un sinónimo de sumisión. Por lo tanto, es para muchos un concepto asqueroso, un concepto que no es agradable. Un comediante estadounidense en una ocasión se le consultó acerca de un adagio que él tenía. Él acuñó una idea que decía en los años 70 que hay que retar a la autoridad, hay que desafiarla. Y personas se acercaron nuevamente a este hombre después de un par de años y le preguntaron si él sostenía este adagio, si él continúa pensando en que había que desafiar a la autoridad. Él dijo, no, yo ya no asumo ese pensamiento. Mi pensamiento ahora es que hay que destruir la autoridad. Destruirla. Y muchas personas, creo yo, piensan así. No necesitamos autoridades. Y este deterioro cultural con respecto a la autoridad no tiene que ver necesariamente porque has tenido padres que quizás fueron muy prepotentes, autoritativos. No. La raíz del problema es con Dios. Porque incluso tus padres tienen una autoridad derivada. Nosotros, como padres, tratamos de dirigir a nuestros hijos en muchas ocasiones de forma errada. Pero no porque tenemos una autoridad propia, es derivada. Un día Dios pedirá cuenta de mí por mis hijos. Y pedirá cuenta también de ustedes, padres, por sus hijos. Pero cuando se desafía la autoridad, el problema no son los padres, no son la autoridad. Es verdad, quizás podemos estar desilusionados de la autoridad humana, pero la raíz del problema es la autoridad de Dios. Yo sé que hay muchas personas que hoy dicen con su boca, yo sirvo a mi Señor, yo amo a Dios. Muchas personas expresan aquellas palabras. Pero nuestra cultura hoy no se caracteriza por aquellos que dicen, el Señor es mi pastor. No es así. Nuestra cultura se caracteriza por decir, yo soy mi propio pastor. Y debido a eso, se ha establecido una nueva moral. Tú, yo, donde uno se pregunta, oye, ¿cuáles son aquellos líderes morales a los que tú sigues? Y la respuesta es, a nosotros, y solamente a nosotros.
¿Por qué? Porque nuestra generación es una generación que se caracteriza por el yo primero. Yo me satisfago a mí mismo. Yo defino el camino que voy a transitar. Yo defino lo que creo. Hoy nuestra sociedad está llena de ovejas. Ovejas que no es que les falte un pastor. No quieren pastor. No desean un pastor. Sin embargo, a la historia de la Biblia, ustedes y yo tenemos un pastor en quien confiar. Y eso es lo que hemos intentado establecer durante este tiempo, esta serie. Hemos hablado de un pastor, un buen pastor que da su vida por sus ovejas. Juan 10. Un pastor que ha prometido que nada nos faltará. Salmo 23. Y este pastor que es Jehová, el Señor, Dios, Yahvé, Él ha dado fe a través de la historia de cómo Él cuida de sus ovejas. Él ha sacado ovejas de la esclavitud de Egipto. Estuvo con ovejas en el desierto durante 40 años. Jesús vino a este mundo y nos dijo que Él era el buen pastor. Y no solamente eso. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que quiera ir al Padre es a través de Él. El problema no es que nos falte un pastor. Nuestra sociedad se ha caracterizado por no querer ser dirigida y guiada por nada ni por nadie. Pero si tú eres oveja, y quiero que pienses en esto, si tú eres oveja, una verdadera oveja, tú debes buscar ser pastoreada. Si tú no quieres ser pastoreado, creo que deberías preguntarte si realmente eres una oveja. Porque no existen llaneros solitarios. Todos debemos aprender y ser pastoreados por otros. Incluso el pastor. Todos debemos ser pastoreados, rendir cuentas, hablar de nuestras necesidades, luchas, problemas. No existen llaneros solitarios. Y a nosotros nos ha llegado un pastor, Cristo nuestro Salvador. Y este pastor nos ha dicho cómo nosotros debemos pastorear con motivos correctos. Y la motivación correcta de un pastor no es el beneficio propio, sino el bienestar del rebaño. Todo servicio, liderazgo, debe desarrollarse a partir de esa motivación. Beneficiar al rebaño. Jesús vino a este mundo y Él dijo que Él no ha venido a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida por sus ovejas. Entonces, todos necesitamos ser pastoreados. Se narra la historia de unos turistas allí en Israel. Iban con un guía turista israelita, quien les comentaba al mirar un rebaño de que el pastor en Israel siempre guía a sus ovejas adelante. Nunca un pastor dirige a sus ovejas desde atrás. Y fue enfático en eso. Pasó un poco de tiempo y un rebaño apareció cerca del autobús de los turistas, donde el pastor venía atrás y no adelante. Entonces ellos rápidamente llamaron al guía y le dijeron, observa lo que está pasando. Entonces el guía turista lo que hizo fue detener el autobús, bajarse, conversar con el pastor y después de un momento el guía subió al autobús con una sonrisa y dijo lo siguiente:
Él no era el pastor, era el carnicero. Por eso es que la guiaba desde atrás. Un pastor siempre guía a sus ovejas para el bienestar de sus ovejas, no para el beneficio propio. Pero ¿cómo debemos guiar? ¿Cómo debemos dirigir? Esa es la gran pregunta. Y este texto de 1 Timoteo, que yo espero que tú lo tengas ahí, nos va a ayudar para hacer eso. Hay varias directrices en 1 Timoteo interesantes, pero yo quiero solamente subrayar 3. Establecidas tal vez en un solo concepto. Los pastores, los líderes, si tú quieres ser líder también, pastorean dirigiendo a través de un solo concepto. Dando el ejemplo, siendo modelos. Por eso es que ellos van delante, no detrás. Ellos se enfrentan al león, no dejan que el rebaño enfrente al león solo. Y este texto nos habla de 3 cosas en las que un pastor, presbítero, oficial, líder y todo aquel que quiere servir a otro debería modelar. 3 áreas. Y yo quiero que por favor tú puedas mirar. Son 3 ámbitos en los que yo quisiera trabajar contigo. El primer ámbito es el personal, el de la vida personal. Si tú miras versículos 2 y 3, este ámbito, allí en 1 Timoteo capítulo 3, en el que todo pastor, presbítero, oficial, líder y aquel que quiere servir a Dios debe modelar, es la vida de integridad, una vida de piedad. Nota tú, por favor, lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 2 y verso 3. El texto dice así: así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Este ámbito personal responde a la pregunta: ¿qué tan piadoso eres tú? Eso es lo que busca responder. ¿Qué tan íntegro eres tú? ¿Qué tan preocupado estás tú de tu vida y relación con Dios? ¿Qué tan piadoso? Hay un libro que es un clásico hoy día, se llama Llamado Peligroso. El autor es un gringo, Paul David Tripp, y él, en este libro, Llamado Peligroso, tiene un capítulo que se llama algo así como Mentes grandes y teológicas, pero corazones enfermos. Y él cuenta la historia de 2 estudiantes, Francisco y Jorge, que un día llegaron a su oficina. Él es un consejero. Eran excelentes estudiantes. De hecho, ellos estudiaban en el seminario de Westminster, un seminario que quizás todo presbiteriano le encantaría poder estar ahí por la calidad de la enseñanza, los profesores. No hay seminario mejor para un presbiteriano, un reformado, ¿ya? Y estos 2 estudiantes eran excelentes, Francisco y Jorge. Ellos llegaron de forma separada a la oficina de este profesor y tenían un problema. Francisco tenía un problema de identidad. Él, después de trabajar o de estudiar en el seminario para ser pastor, de hecho eso es lo que quería, él tenía un problema. Él llegaba a su casa, se iba al sótano y a escondidas de todos tenía un armario lleno de ropa de mujer. Todas las noches él se vestía de mujer y no sabía por qué estaba pasando eso. Estaba súper confundido, pero tenía una mente brillante, brillante. Jorge, que era otra persona, muy capaz y todo eso, él era un hombre que trabajaba de noche y en sus ratos libres él iba a una cafetería cerca de su trabajo. También era estudiante y quería ser pastor. Y él se sentaba en cierto lugar de la cafetería. Él comenzó a darse cuenta de vez en cuando que llegaban chicas bonitas a la cafetería. Y de hecho, particularmente llegaba una persona todas las noches a tomar un café. Entonces, él
comenzó a mirarla de una manera diferente. Sabiendo de que ella venía todas las noches, él se sentó en un lugar para poder mirarla cada noche. Pero no fue solamente eso. Él comenzó a seguirla a su casa. Y un día, cuando estuvo pronto a tocar su puerta y no lo hizo, retrocedió y fue a la oficina de Paul Tripp a buscar consejo. Francisco y Jorge quizás podrían ser los pastores que cualquier iglesia quisiera tener. Tenían una capacidad impresionante, pero tenían un corazón enfermo. Cuando tú miras este texto, el texto que estamos considerando, tú puedes observar de que en este texto de 1 Timoteo capítulo 3, la única aptitud ministerial, la habilidad que deberías tú tal vez aprender en este texto es ser apto para la enseñanza. Pero todas las demás características que están aquí presentes tienen relación con carácter. Ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. ¿Qué es lo que está subrayando el texto? Integridad, piedad. Y eso es lo que necesitamos hoy. Hombres piadosos que no vivan doble vida, que no nos otorguen sorpresas que luego nos abrumen. Personas pecadoras, de hecho, imperfectas, pero que buscan la piedad. Eso es lo que necesitamos. Partiendo desde el pastor hacia abajo. Personas íntegras. Hay dos textos más, solamente si tú quisieras leer, ¿no? Uno de Charles Spurgeon, que se llama Discurso de mi estudiante. Y otro de Richard Baxter, Pastor Reformado. ¿Saben cómo comienzan esos dos libros? Con el primer capítulo que dice, ten cuidado de ti mismo. Así comienza. Ten cuidado de ti mismo. Si no tenemos pastores piadosos, presbíteros, oficiales, líderes, que viven vidas íntegras, ¿qué podemos pedirle al rebaño? No podemos pedirle que sigan a esos pastores. Al contrario, huyan y busquen otro lugar, porque los pastores están enfermos y lo único que van a producir es daño al rebaño. Huyan o decidan vivir de manera piadosa. Dirigir involucra modelar, y modelamos a través de vidas íntegras. Pero hay un segundo aspecto que el texto nos resalta, y es que no solamente necesitamos líderes piadosos, sino líderes que guíen su hogar. Miren ustedes versículos 4 y 5 de este texto. Si ustedes me siguen, sería muy interesante eso, ¿no? Que ustedes tengan su Biblia abierta ahí. Versículos 4 y 5 dice así de 1 Timoteo 3. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá guiar o cuidar a la iglesia de Dios? Este segundo ámbito responde a esta pregunta. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? Hay un error muy común de los líderes de trabajar en la iglesia a expensas de sus familias. Es un error muy común entre todos los pastores, líderes y denominaciones. Se enfocan tanto en la iglesia que descuidan esposa, descuidan hijos. Nosotros no queremos eso. Nuestro deseo no es hacer eso. Por esa razón es que, como política, ustedes saben, hemos intentado
tratar de rebajar la carga de servicio. Todos aquellos que sirven hoy día no pueden estar en más de 2 ministerios porque queremos que pasen tiempo con la familia. También nos hemos dispuesto como presbíteros, como iglesia, a no desarrollar trabajo el día sábado, porque muchos de ustedes trabajan de lunes a viernes y el sábado y el domingo entregarlos también a la iglesia va a perjudicar a la familia. No queremos eso. No lo deseamos. Nosotros entendemos que familias fuertes producen una iglesia fuerte. Nosotros queremos padres que estén tiempo con sus hijos, que tengan tiempo con su esposa. Necesitamos pastores, líderes, que desde muy temprana edad estén desarrollando devocional, lean la Biblia con sus hijos, etc. En mi infancia yo tuve un pastor, no voy a dar nombre ni nada ya, pero que, de hecho no es de la iglesia presbiteriana, por si acaso, que lamentablemente fue para mí un ejemplo que está aquí en mi mente. De vez en cuando yo recuerdo un pastor que trabajaba bivocacional. Era pastor, un tiempo trabajaba en otra cosa durante la semana. Tenía grandes problemas con su esposa. Toda la iglesia lo sabía. Sus hijos eran rebeldes al punto de que ellos entraban a la clase de escuela dominical y criticaban a su padre, criticaban la enseñanza y hablaban un montón de cosas en contra de su padre. Su familia era un talón, una piedra, digámoslo así, en el zapato del ministerio de este pastor. El pastor tenía muchas cosas buenas, pero esta situación hacía de que su ministerio fuera malo a los ojos de los demás, infructuoso, lleno de quejas y críticas. Los puritanos decían, en tiempo antiguo, que que la familia era una iglesia pequeña y que era el medio por el cual los líderes se conocían. Yo creo que aquí hay 2 razones de por qué Pablo se enfoca en el hogar del líder. 2 razones. Una de ellas es que el hogar es el lugar más difícil para vivir la vida cristiana. Es allí donde todos nosotros demostramos lo que somos. Es allí donde nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro esposo sabe quién soy. Yo puedo aquí fingir y ser un religioso ante ustedes. Aquellos que van a la oficina pueden fingir ser buenas personas, pero en el hogar no hay tal cosa. En mi casa, ellos reciben un Juan sin ser editado, real. Ustedes quieren saber cómo soy yo, ustedes tienen que hablar con mi esposa, tienen que preguntarle a mis hijos. Ellos no van a mentir, ustedes van a saber quién soy yo. Y posiblemente yo voy a saber quiénes son ustedes en la medida en que yo me relaciono y me acerco a la familia. Es en la familia donde las expectativas son las más altas. Esposos, amen a sus esposas como Cristo. Es el lugar más estratégico. Padres, sean fieles a sus hijos y cuídenlos bajo el temor de Dios. Es el lugar donde no hay caretas. Es el lugar más difícil donde uno vive la fe. Por eso es importante enfocarse en la familia al momento de pensar en liderazgo. Pero hay una segunda razón, creo yo. Y esta es que la familia es quien forja el líder. La Escritura dice eso. La Escritura dice de que cómo hemos de cuidar la iglesia si es que no somos capaces antes de gobernar el hogar. El hogar es el lugar donde soy forjado. ¿Cómo voy a hablar de Cristo si no le hablo a mi padre que es inconverso? A mi hermano que no va a la iglesia. ¿Cómo voy a hablar de piedad si mi vida no es piadosa? Ellos van a darse cuenta de que hay incoherencia en mí. Ellos entenderán y la observarán. Por tanto, hermanos, asegúrense
Asegúrense de que sus familias estén bien. Y es importante definir las prioridades aquí. Nuestra prioridad principal de todos nosotros, independiente del cargo que tengamos, es en primer lugar ser creyentes. Piedad, vidas piadosas. Tú en primer lugar eres creyente. Tu relación con Dios es importante, lo más importante en la vida. En segundo lugar, si tú eres esposo, esa es tu mayor responsabilidad. Si tú eres padre, esa es tu tercera, no la segunda, ni la primera, la tercera responsabilidad más importante. Y luego hablemos de iglesia. Pero antes eres creyente, esposo o esposa, padre o madre. Si tú intercambias el orden, has sido descalificado. Necesitamos familias fuertes para tener iglesias fuertes. Y este es el segundo ámbito en el que nosotros dirigimos, guiamos a través de familia. Pero hay un tercer ámbito, y termino. Versículos 6 y 7, por favor. Versículos 6 y 7 nos habla de ese ámbito social, de tener un buen testimonio. Miren ustedes el texto. No deben ser recién convertidos, no sea que se vuelvan presuntuosos y caigan en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Este tercer ámbito responde a esta pregunta: ¿qué dicen los de afuera acerca de tu vida? Y por qué no, acerca de tu familia. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Saben ustedes de que una de las razones de por qué antes de ser pastor en la iglesia presbiteriana se examina a los licenciados o estudiantes? Y no solamente se examina teológicamente, se hace un test psicológico, físico, se conversa, tienes diferentes experiencias, etc. No hay apuro. Por voluntad de Dios, no mía. Antes de yo ser ordenado como pastor, después de terminar mi seminario, pasaron 10 años. Digo que eso fue voluntad de Dios, no mía. Porque posiblemente, si yo hubiera tenido la oportunidad de haber terminado el seminario hace ya 12 años atrás, hubiera sido pastor de inmediato. Pero no fue así. Pasaron 10 años. 10 años en los que me cambié de ciudad, me cambié de denominación, trabajé como garzón, como auxiliar, fui licenciado, presbítero, asistente, pastoral. Estuve aquí en Temuco, estuve en Puerto Montt, visité iglesias, pastores, me hizo un testimonio. 10 años. Se necesita tiempo para poder observar aquellos que son plantas recién plantadas, neófitos. Esa es la idea del original. Un neófito es una flor, una planta recién plantada. Apresurarse a veces puede generar una desgracia para la iglesia, mucho dolor. Y Pablo aquí, en este texto, nos dice a nosotros, ¿por qué es importante ese testimonio? Para que las personas no caigan en la trampa del diablo. Tu testimonio, ¿sabes?, puede hacer caer a personas en la trampa del diablo. ¿Qué significa eso? Alejarse del evangelio. Y ustedes saben eso. Ustedes muy bien saben eso. Hay mucha gente que hoy odia evangelio porque han tenido experiencias horribles. Pastores autoritarios, hermanos que han generado conflictos porque no se saben perdonar, porque no saben poner la otra mejilla. Iglesias que han abusado de su poder, les han quitado dinero y así por delante. El diablo ha usado esos lugares para apartar a las personas de evangelio. La Escritura no quiere eso. No quiere levantar líderes que no den un testimonio. Y eso es una preocupación que tuya, mía.
Todos podemos ser una piedra de tropiezo. Y espero yo en el Señor que Él me libre y los libre a ustedes de ser eso. Pero hay un ámbito en el que nosotros debemos dirigir. Y este es el testimonio. Dar un buen testimonio. Por tanto, dirigimos por medio de el ejemplo, modelando el Evangelio en la vida personal, en la familia, en lo social. Última historia. Peter estaba feliz ese día. Él iba a ser padrino de bodas de Andrés. Su mejor amigo, de hecho, era su mejor amigo. Peter lucía un cuello con una corbata roja. Era la primera vez que él se ponía dicha corbata. Y él iba, obviamente, también a tener un privilegio. Él iba a llevar los anillos a los novios en ese momento. Por tanto, para Peter era de gran satisfacción aquello. Peter entró al registro civil, acompañó a su amigo Andrés, estuvo allí presente en el lugar, pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Peter era un perro. Él no pudo entrar a la sala de la ceremonia. Era un excelente amigo, fiel, ayudador, estaba en las buenas y las malas, pero era un perro guía, porque Andrés era ciego. Peter guiaba a Andrés a todas partes. Y no había para Andrés ningún otro mejor amigo en quien confiar que Peter. Hoy nosotros necesitamos personas en quien confiar. Y no me estoy refiriendo a un perro. Todos necesitamos en quien confiar. Para ser consolados, ayudados, guiados. Ustedes y yo sabemos que esa persona es Jesucristo, nuestro único Salvador. Él nunca nos fallará. Él murió en la cruz por nosotros. Pero también Él ha llamado a otros pastores, oficiales, líderes, para acompañarte y consolarte, para llevarte y conducirte hacia el Evangelio. Todos necesitamos ser pastoreados. Y yo espero que tú entiendas eso. Una vida ordenada, una vida santa, una vida en comunidad, es una vida que se deja pastorear. Nosotros queremos pastorearte. Como iglesia queremos pastorearte. Y deseamos que tú puedas crecer a la estatura de Cristo. Primero, ordenando tu vida. Segundo, fortaleciendo tu familia. Tercero, ayudándote a través de aquellos problemas que puedas tú tener, a través de Evangelio. Todos necesitamos ser pastoreados. Todos necesitamos de Cristo y una comunidad, una iglesia. Vamos a orar. ¿Bien? Señor, nosotros en esta hora queremos darte gracias por este tiempo de reflexión y queremos suplicarte, Padre Santo, por tus hijos, por tus siervos, por tus líderes, por todos aquellos que también desean ser líderes y servir. Señor, ayúdanos para poder dirigir a través del ejemplo. Sabemos que hay en nosotros muchas dificultades y problemas. No hay matrimonio perfecto, no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Pero tú puedes, Señor, usar nuestras debilidades y mostrarte fuerte en nosotros. Y eso es lo que deseamos, que como iglesia tú nos uses para poder pastorear, para poder dirigir, para poder guiar. Donde no solamente está la tarea de los oficiales, sino de toda la iglesia. Deseamos que todos podamos pastorearnos unos a otros, abriendo la palabra, orando, acompañando, llevando las cargas de otros
Señor, ayúdanos. Ayúdanos a conocernos. Ayúdanos a alimentarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a dirigir a otros a través del modelo de tu evangelio. Necesitamos tu ayuda, Señor. Pero sabemos también de que tú y tu Espíritu Santo obrará en nosotros para nuestro bien y para el bien de la iglesia. Confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén.